días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de las Compounders, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta segunda semana de diciembre se publicaba que Liberty Media tiene la intención de hacerse una mayor parte de iHeartMedia. iHeartMedia ya ha aparecido varias veces en el podcast. Se trata del mayor conjunto de emisoras de radio en Estados Unidos y salieron a cotizar después de una bancarrota. Una empresa que no crece mucho, pero barata y muy apalancada. Además, está reestructurando su deuda de forma que parece que su riesgo se está reduciendo cada día que pasa. Además de esto, pues estas emisoras de radio y podcasts pueden ser un activo estratégico para otras empresas, entre ellas Liberty Media, que ya era propietaria de un 5% de la empresa. Habrá que ver si estas intenciones se traducen en un movimiento concreto y con qué porcentaje de la empresa quieren hacerse, o incluso si serían capaces de comprarla entera, que en principio no será el caso. Esta semana se han publicado dos investigaciones regulatorias en Estados Unidos. La primera ha sido la investigación de la FTC a Facebook por la integración cerrada de Instagram y WhatsApp en su propio ecosistema. De alguna forma, lo que la FTC ve es que Facebook está integrando estos servicios para que luego sea más difícil separarlos. Un plan que todavía está sobre la mesa del regulador americano. La segunda investigación importante de la semana ha sido la del DOJ, el Departamento de Justicia, a Live Nation, la empresa de promoción de conciertos que se fusionó con Ticketmaster en 2010 y precisamente con la condición del regulador de que Live Nation no podía imponer Ticketmaster en los conciertos en los que ellos actuaban de promotor. Ticketmaster ha sido objeto de múltiples investigaciones a lo largo de su historia, debido al poder abusivo que se considera que tiene a la hora de fijar precios de las entradas y las comisiones que se lleva. Live Nation es una empresa que salió en el capítulo de Working Capital negativo, por eso de que ser promotor de conciertos significa recibir el dinero por adelantado de las entradas. Aún así, Live Nation es una empresa pues con muchos puntos interesantes y que al menos es curiosa por lo diferente de la empresa. Grosso modo, se puede entender Live Nation como una empresa que integra verticalmente a todos los elementos de la cadena de valor entre un artista y un concierto. Concretamente, Live Nation tiene un área de managers de música. Antes al menos eran los que tenían al manager de U2 en plantilla, por ejemplo. Y además de eso son los mayores promotores de conciertos del mundo y la mayor plataforma de ventas de entradas del mundo con Ticketmaster. Asimismo es o bien propietaria o tiene leasings o simplemente opera múltiples salas de concierto. De hecho, algunas de las salas o emplazamientos más importantes del mundo están dentro de la red de Live Nation. Por otro lado, ofrece servicios de publicidad dentro del propio concierto para marcas y antes del mismo para atraer a gente. Quizás de todo este entramado lo más interesante es Ticketmaster, que se fusionó con Live Nation en 2010. De hecho, es curioso por las manos que ha pasado cada empresa. Ticketmaster fue comprada por Barry Diller en IAC y por otro lado Live Nation había sido un spin-off de Clear Channel Media, que precisamente es de donde ahora ha salido iHeartMedia. En la fusión de Live Nation y Ticketmaster, Barry Diller y John Malone intercambiarían acciones para que Barry se quedara con las acciones que tenía Liberty en IAC, mientras que las acciones de Ticketmaster, al fusionarse con Live Nation, irían a parar a Liberty Media, que las sigue teniendo hasta hoy en día. Como se puede ver en este pequeño extracto de historia, en este sector los sospechosos habituales, Barry Diller, John Malone y compañía, hacen aparición de forma recurrente intercambiándose la propiedad de empresas en diferentes puntos de la historia. Es así como nace el Live Nation de ahora, pero como he dicho, quizás hay que destacar más a Ticketmaster, una compañía que en los años 80 fue capaz
de multiplicar sus ventas por 400 en 5 años y que a día de hoy sigue teniendo un cuasi monopolio en la venta de entradas. Lo que ha conseguido Ticketmaster es tener una gran serie de localizaciones que trabajan en exclusividad con ellos. De modo que si algún artista se quiere saltar a Ticketmaster, algo que algunos han intentado hacer, pues estos artistas se ven obligados a utilizar emplazamientos de conciertos de segunda categoría. Como a estos emplazamientos les interesa tener un gestor de entradas que no se va a caer y que atraiga a la mayor parte de la demanda posible, pues Ticketmaster suele ser la mejor opción. Unido a que Ticketmaster ya tiene una red con los mejores emplazamientos, por lo que al nuevo emplazamiento le interesa estar dentro de esta red, lo que a su vez refuerza la ventaja de Ticketmaster. En esta historia de éxito de Ticketmaster hay un elemento importante del cual he estado pensando bastante durante esta semana, ya que he estado dando vueltas a Angi y, por ejemplo, creo que Angi Home Services carece de una ventaja que Ticketmaster y Booking tienen. En estos dos casos, un concierto o una habitación de hotel es un elemento perecedero con un margen incremental de ocupación muy alto. Evidentemente, una habitación de hotel no se pudre, pero la habitación de hotel de este sábado solo existe una vez en la historia y una vez pasado no vuelve. Esto se une a que, por ejemplo, un hotel tiene unos márgenes bajos, pero el margen incremental de tener una habitación ocupada o no, pues es muy alta, probablemente de más de un 50% EBITDA, ya que la amortización o el alquiler son unos costes fijos muy importantes. Eso hace que aquel intermediario que sea capaz de proveerte de una tasa de ocupación mayor tanto en un hotel como en un concierto sea capaz de cobrarte unas comisiones muy altas, ya que tus propios márgenes incrementales en esa venta también son muy altos. Por lo tanto, es este tipo de intermediador el cual es capaz de proveerte la mayor demanda en mercados con costes fijos altos, el cual consolida pues, estos mercados y es capaz de fijar unas comisiones muy altas. Por ejemplo, es algo que en Angi no ocurre, ya que los servicios de hogar son ligeros en activos normalmente, por lo que no hay mucho CAPEX fijo que se deprecie, aunque evidentemente se puede argumentar que a nivel laboral que tú puedas tener una tasa de utilización de empleados, por así decirlo, más alta, pues también tiene un margen incremental alto. Pero en todo caso no deja de ser un aspecto que hay que tener en cuenta. Volviendo a Live Nation y Ticketmaster, pues es esta posición de dominación la que ha hecho actuar al regulador. Aún así, en todo caso, veremos cuánta longevidad tiene este monopolio de Ticketmaster. La amenaza más clara que yo veo es que Ticketmaster no tiene, en principio, ahora mismo, problema en utilizar otros canales para vender sus entradas. Viendo esto, no sería difícil que Spotify vendiese entradas de Ticketmaster y con el tiempo pues fuese obteniendo datos de los usuarios. Pues una vez conseguido esto, la tarea difícil de Spotify sería la de construir una red de emplazamientos lo suficientemente buena para competir con Live Nation. Para ello tendría que quitarle emplazamientos que tiene acordados Ticketmaster y en todo caso pues no sería capaz de quitarle los emplazamientos que ya tiene en propiedad o alquila Live Nation. Una vez construida esta red alternativa podría ofrecérsela a artistas, ya que el otro lado, el de conseguir la demanda de entradas y una plataforma tecnológicamente válida para gestionar esto, pues no sería absolutamente ningún problema para Spotify. Pero habiendo dicho esto, pues tengo serias dudas de que el foco de Spotify esté ahora mismo en crear un competidor a Ticketmaster, sabiendo el gran trabajo que eso lleva en el lado de conseguir los emplazamientos. Lo que me hace pensar que Spotify pues, se quedará vendiendo entradas de Ticketmaster, que en realidad no es tan mal negocio, ya que si realmente Spotify es quien tiene la demanda y tiene los usuarios, será capaz de apretar a Ticketmaster, que quedaría relegado a una especie de API o estructura tecnológica
algo que tendría bastantes peores economics que el negocio actual. En resumen, Live Nation es una empresa peculiar, bastante digna de estudiar y que toca otras muchas empresas adyacentes. Y no es casualidad que su posición de cuasi monopolio sea pues objeto de los reguladores. Esta semana he publicado una presentación y vídeo en inglés sobre Angie Home Services. Ha sido un trabajo de bastante tiempo, así que me alegro de que la recepción haya sido muy buena. Es más, mejor de lo que me podría haber imaginado. Pues George Livadas de Upslope, Gavin Baker, que ha salido en Invest Like the Best, Bluegrass, Hardcore Value y otros personajes de primer nivel, se podría decir, han visto mi presentación y les ha gustado. Y por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que se puede competir en primera liga desde la habitación de tu casa y a 6.000 kilómetros, y que, pues sin copiar a nadie y estudiando, se puede sacar un trabajo original y de buena calidad, pero hay que proponérselo. Y por otro lado, una cosa que hay que tener en cuenta también es que en el 90% de los casos no es necesario trabajar tanto para una cierta posición de tu portfolio. Sin embargo, pues de vez en cuando es útil estudiar una determinada empresa más allá de lo normal o lo que sería necesario, porque es ese propio proceso el que te ayuda a ampliar el conocimiento que tienes sobre un cierto sector o de finanzas en general. El gran peligro de esto es que un estudio más profundo pues te da una falsa seguridad sobre lo que realmente sabes de la empresa. A veces uno puede estudiar tanto una compañía que casi empieza a verse anécdotas y casi sabe a dónde va de vacaciones el CEO. Y esto tiene bastante peligro, ya que en muchos casos es una fase de retornos decrecientes en cuanto a información, y sin embargo uno se empieza a anclar e incluso empieza a coger cariño a una determinada compañía, y esto es muy habitual cuando uno publica un determinado trabajo sobre una empresa. Por eso es importante dar a cualquier trabajo que se haga la perspectiva adecuada. Yo lo veo como una especie de entrega de un artículo en una revista científica. En cierta forma, pues trabajas en ese artículo, lo entregas, se publica y tú vas pues al siguiente trabajo. Y si hay que vender la empresa, pues yo seré el primero en hacerlo. Es más, publicar una idea es más muestra del proceso que tú sigues que la empresa en sí. Y al menos es como me gusta enfocar los trabajos para no anclarme. Por lo demás, pues la presentación de Angie está disponible para a quien que le interese el tema. El episodio de hoy va sobre razonamientos o explicaciones. Concretamente quería empezar por un fenómeno que es muy habitual. Digamos que una empresa lleva años haciéndolo muy bien a nivel operativo, los resultados son buenos y la cotización va pues hacia arriba y a la derecha. En estos casos es muy habitual que parte de la comunidad inversora hable de esa empresa como una compounder y que se destaque el foso que tiene dicha empresa. El asunto es que esto pues podría ser así o no. Es decir, a veces se habla de fosos y de compounders a posteriori, casi a la luz de lo que ha hecho la cotización más allá de lo que hace la empresa. Esto plantea la cuestión de si el compounder promedio está haciendo más momentum que análisis por la propia dinámica habitual de que el precio pues crea su propia narrativa y esto se retroalimenta. Y por eso en estos casos lo principal es estudiar uno por uno si una compañía tiene ventajas o no. Y esto lo quería unir con la idea de que hay ciertas compañías que lo hacen muy bien durante muchos años, pero tampoco es fácil encontrar un razonamiento perfecto que te explique su foso. Y es que a veces lo que ocurre es que una compañía simplemente lo hace muy bien. No tiene cualidades metafísicas que otros no tengan. Simplemente se trata de un grupo de individuos que da con el botón y ejecutan de forma excelente. Un ejemplo clásico de Peter Lynch es Supercuts, una cadena de peluquerías en Estados Unidos. Evidentemente, una peluquería es un negocio con una competencia brutal y con poquísimas barreras de entrada. Sin embargo,
esto no evitó a Supercats componer capital durante cierto tiempo. Sería un error decir que Supercats tenía un foso o algo similar. Simplemente ejecutaron bien una estrategia que en ese momento histórico tenía sentido. Y la importancia de evaluar bien estas cualidades es que si atribuimos estos atributos sobresalientes a empresas que no lo son, pues se corre el riesgo de que estas características cambien en cierto momento y no ser capaces de darse cuenta de ello. Por ejemplo, pongamos el caso de First Service. First Service es una empresa de gestión de propiedades. La empresa nació de que su fundador era el encargado de gestionar una piscina local, su mantenimiento, limpieza, gestión, etc. Con el tiempo, la empresa se fue expandiendo a la gestión de todo tipo de propiedades, residenciales y comerciales. Además, esta expansión la hizo por adquisiciones, comprando otros gestores de propiedad en múltiples geografías. Después de más de 30 años, First Service ha compuesto valor de forma espectacular. Y por eso mismo es habitual encontrar gente alabando a esta empresa. Aún así, realmente la empresa no tiene un foso, al menos aparentemente, espectacular. Para empezar, es un servicio completamente local, de forma que ser más grande y cubrir más geografía no te da ventaja sobre otras empresas más pequeñas. Por otro lado, hay cierto poder de precios, es verdad, ya que gestionar la limpieza y reparaciones de edificios es un coste menor dentro del presupuesto total del cliente. Pero eso no evita que realmente el poder de subir precios esté muy limitado, ya que llegado a un punto el cliente podrá cambiar de proveedor si piensa que los precios que ofrece First Service para gestionar su edificio son muy altos. Por lo tanto, se trata de un negocio de crecimiento por adquisiciones con ventajas bastante limitadas que ha sido capaz de componer a doble dígito durante 30 años. ¿Cuál es la explicación? Pues probablemente sea sencilla. Para empezar, compran barato, a 4 veces EBITDA. Son negocios que, aunque no hay mucho poder de subida de precios, pues las retenciones son del 95% y que son un tipo de compañía que en recesiones no sufren mucho. Si a todos estos ingredientes pues le unes una estructura empresarial descentralizada y una cultura que promueve que el trabajador participe en la empresa, pues tienes First Service componiendo a doble dígito durante décadas. Creo que sería un error decir que First Service tiene un foso increíble. Creo que se trata más de una ejecución excelente. Por ejemplo, si tomamos otra empresa, en este caso Generac fabrica generadores auxiliares de electricidad. Son unos equipos que permiten generar electricidad a partir de gas o diésel para poder abastecer instalaciones cuando ha ocurrido un tornado, un desperfecto natural o que el suministro habitual de energía haya sufrido algún desperfecto. Es uno de los peores negocios que uno pueda estudiar. Para el cliente es una compra totalmente discrecional, donde si no ha habido desastres naturales en los años previos, pues la demanda suele bajar. Y por otro lado, una vez comprado el generador, Generac no te vende ningún producto más, ni el equipo necesita mantenimiento alguno, ni nada. Por lo tanto, tampoco hay ni upselling ni recurrencia. Finalmente, pues si algún fabricante consiguiera generadores más eficientes o más duraderos que Generac, acabaría imponiéndose en el mercado. Sin embargo, Generac en 2012 estaba a $20 y hoy casi está en los 100. Aún así, difícilmente se podría clasificar a Generac como una empresa muy buena o con un foso grande. Es una empresa que lo ha hecho bien, pero que carece de una ventaja competitiva. Por eso mismo, es un tipo de compañía que no despierta mucho interés en mí, ya que predecir cómo lo va a hacer se vuelve muy difícil. Por lo tanto, queda claro que hacerlo bien y tener ventajas competitivas o un foso son conceptos diferentes y que confundir las dos cosas pues puede ser bastante peligroso. Finalmente, el otro tema que es adyacente a este es el de qué es lo que
realmente significa entender un negocio. Cuando alguien dice, o yo mismo digo, que entiendo una cierta compañía, realmente entiendo una pequeña parte de lo que hace, o al menos de una forma un poco superficial. Podemos poner un ejemplo donde imaginemos que yo soy una persona muy poco social y que aborrezco las redes sociales. Es posible que esa persona o yo no entienda bien lo que es Instagram, pero eso no evita que entienda que la mayoría de la gente tiene necesidad de expresarse, conectar con allegados o pasarlo bien. Por lo tanto, aunque yo sea completamente ajeno a esa empresa, pues podré entender, entre comillas, lo que hace y el porqué de ese negocio. O digamos que yo soy muy estricto financieramente y nunca en mi vida financiaría la compra de mi coche con Credit Acceptance. Pero eso no evita que yo pueda llegar a estudiar lo que hacen los demás y llegar a una explicación de por qué ocurren estas cosas. En definitiva, lo que trato de decir en este episodio es que no todas las empresas que van bien tienen ventajas competitivas, que a veces las explicaciones son más mundanas y que simplemente hay una ejecución buena detrás. Y por otro lado, que entender una empresa desde fuera no es fácil, pero se puede triangular desde varias perspectivas lo que hace y que ese conocimiento, aunque pueda ser superficial, puede bastar para entender lo que hace y ver si va a ir bien en el futuro o no. Aunque eso no significa que a veces la respuesta a por qué una empresa ha ido muy bien es simplemente no lo sé. Y con esa idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.